Vamos a terminar de... Hubo una parte del tema de la salvación que no la tratamos la última vez que nos reunimos. Entonces, hoy vamos a tratar de completar eso y comenzar el otro tema. Pero vamos a completar solamente esa parte y el tema de la conversión, que es como la parte hacia donde nos hemos venido dirigiendo en esta unidad, que es hacia ese tema. Y es un tema bastante importante y que de verdad quiero que lo tratemos con bastante detalle. Entonces, la semana que viene vamos con el de la conversión y vamos a concluir lo de la salvación. Algo que quieran mencionar de la tarea, nada. Erika, muchacha, ¿dice algo? No. Mientras más tiempo tengamos para terminar mejor. Como quiera, darle otro trago se va de tus pies. Por mucho que patale. Entonces, En el examen se va a discutir. ¿cómo? En el examen final se va a discutir. No, todo se discute. Los Lo que es. Romanos 1. Comienza ahora. Dale lo que yo busco aquí. Nosotros somos llamados a ser de Cristo, llamados a ser sanos. También hubo algo que me llamó la atención, que es que por fe es que nosotros vamos a vivir, los justos. Amén. Todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios y por fe se hará. También vi que noté que fueron muchas las veces que en el pasaje se mencionaron cosas que nos llevan, que esas cosas nos llevan a la muerte. Fueron muchas. Es larga la lista. Son muchas. Sí. Están las murmuraciones, que el asesinato, que sí, un número de cosas que ya ni me acuerdo, pero son muchas. Hay que tenerla pendiente. Sí, en verdad sí. Y también que las personas conociendo que Dios existe, sabiendo que Él existe, prefieren adorar otras cosas. O sea, como dedicarle el mayor tiempo de su vida a esas cosas en vez de dedicárselo a Dios. ¿Qué más? Ya. Yo sé que se basa. Hizo un buen resumen de la tarea de ella. En que eso fue la tarea. ¿Y tú, Julio? Siguiendo lo que ella dijo, en cuanto a lo que él nos dice, de que esas cosas nos matarán, él no se queda ahí, él también dice que nosotros, sabiendo que esa persona está mal, si lo apoyamos o si nos quedamos ignorantes, No decimos también pagaremos. Eso me sorprendió. Entonces nosotros tenemos que estar alerta y llamar la atención a la persona, por más que nos digan fanático, perfeccionista, pero hay que llamarle la atención a nuestros hermanos cuando le abren mano a nuestros padres, a nuestros compañeros, cuando digan algo, hay que hacerles saber que está mal, que eso está mal, aunque ellos no quieran aceptarlo. Recordarles. Recordar. Pues se supone que yo les saber. Y eso me dio. También yo tengo que hacer lo bueno y también que él haga lo bueno, entonces eso me queda como que es más difícil la tarea así. Sí, no es tanto, no solamente, dice aquí que no solamente las hacen, sino que se complacen con lo que las practican, es un apoyo a lo malo. Y dice que la ira de Dios está contra esas personas. Hay una lista bastante larga y son cosas de las que uno tiene que cuidarse mucho, porque entre ellas hay cosas que uno dice, de lejos soy malo, así, de lejos uno dice, wow, ¿quién va a hacer una cosa así? Pero también hay otras cosas que nosotros cometemos muy descuidadamente y que pensamos que no son nada. Por ejemplo, ahí está la crítica, el chisme. La envidia. O sea, la envidia en que aunque tú decides que diantre, yo quisiera estar ahí en esa posición en la que él está. Exacto. Eso envidia. O sea, Aunque lo hagamos inconscientemente. Sí, son muchas cositas que uno dice, muchas veces le presta atención y muchas veces piensa que está mal hecho. Y fíjate como dice Pablo ahí, que los que practican tales cosas están bajo el juicio de Dios. La murmuración, la injuria, se injuriar a alguien, la soberbia,
Eso, el orgullo y el altivez uno muchas veces lo pasa por alto. ¿Qué más podemos decir aquí? Desobediente. Lo de desobediencia a los padres. Soberbios. Cuando dice inventores de males. Inventores de males. No, eso yo lo veo como un nivel más. Y que no solamente lo practique, se está inventando mal. Es pensando a ver qué mal va a hacer. Maquinando. Exacto. Maquinando a ver qué mal va a hacer. La falta de afecto natural. Algo que. ¿Cómo así? Mira, el ser humano tiene un afecto que es por naturaleza que lo tiene. Un amor que no trae por naturaleza, no trae por fábrica. Pero la palabra de Dios dice que para estos últimos tiempos va a abundar las personas que le falta como ese cariño natural hacia los demás. ¿Y qué te puedo decir? Con todas las cosas que te están dando del mundo, toda la maldad que hay, no es difícil que eso ocurra o encontrarse con personas que están en esa situación, quizás por circunstancias que le ha sucedido en la vida. Entonces esa es una de las características realmente de la persona de los últimos tiempos, que le falta el amor natural. De hecho, yo digo que las personas que promueven el aborto es porque precisamente le falta ese amor natural. Porque si a ti no te remuerde la conciencia en tú matar a tu propio hijo, aun cuando no haya nacido todavía, o si no te remuerde la conciencia el pensar en matar a un ser indefenso que está en formación, o sea, No tiene la culpa de nada. hasta hace unos años atrás una mujer embarazada era algo solamente delicado que había que tratarse con mucho cuidado para que al niño no le suceda nada. Hoy en día se está tratando de promover leyes para matar al niño antes de que nazca. Entonces esa es una muy buena descripción de lo que es la falta de amor natural en el corazón del ser humano. También los El hijos. sentido común. Estando Falta de los sentido padres. común. No, ni siquiera sentido común, porque el sentido común es tú entender como la manera lógica en la que la persona, pero eso es amor, afecto. Entonces, vamos a ver qué más. Podemos ver la avaricia, el amor al dinero, Sin misericordia. la fornicación, el hacer injusticia, La perversidad. la envidia, como tú mencionabas ahorita. Y son cosas que uno debe tener cuidado de caer en eso, porque Aborrecedores de Dios. es dice. aborrecedores de Dios. Hay mucha gente que últimamente aborrece a Dios. Son cosas importantes. Algo que me llama la atención acá también de este pasaje, que es lo que tú mencionas, que el ser humano, habiendo conocido a Dios, decidió apartarse de Dios. Eso ocurrió en todo momento de la historia. Cuando Adán y Eva, ellos no pueden decir que ellos no conocían a Dios. Los hijos de ellos no podían decir que no conocían a Dios. Y también cuando Noé y su familia no podía decir que no conocía a Dios. O sea, en esos dos momentos en la historia podemos decir que habiendo conocido a Dios, decidieron no darle gloria a Dios. O sea, no por el caso de Noé, sino los descendientes. O no por el caso, bueno, Adán y Eva sí decidieron apartarse de Dios. Pero en el caso de más allá de los descendientes de Noé, ellos no tenían excusa para decir Dios no existe, porque fue el mismo Dios que los salvó. Entonces, habiendo conocido a Dios, decidieron apartarse de Él. Y así como tú decías también, muchas veces teniendo conocimiento de que Dios existe, decide caminar apartado de Dios y decide darle gloria no a Dios, sino a las criaturas. Y habla de la idolatría, porque se le da gloria a las personas, se adoran a las personas, se adoran animales, se adora la naturaleza. Y dado que el corazón humano fue hecho para adorar a Dios, pero apartado de Dios sigue con la misma necesidad de adorar algo, de inclinarse hacia algo, pero desconociendo a Dios, va a caer en lo que es la idolatría, ya sea de santos, de vírgenes, de animales, de Buda o de lo que sea, que son criaturas, son creaciones, aún a los ángeles, o sea, son creaciones de Dios, y se le da esa gloria que solamente le pertenece a Dios, que dice que no comparte su gloria con nadie. Y ahí hay un desglose muy interesante de lo que Dios hizo con el ser humano, por causa de, aún teniendo conciencia de él, decide apartarse voluntariamente de él. Dice que diciendo ser sabio se hacen necios. Eso se da mucho en la actualidad con personas que se creen muy sabias y se hacen necios al negar a Dios. Porque como dice, la misma creación da testimonio de que Dios existe. ¿Cómo algo tan perfecto y tan grande puede existir si un ser superior no lo crea? Y con tanto orden, tanta organización. Son algunas de las cositas que ese capítulo tiene, que se pueden comentar mucho más cosas de él. Ese capítulo tiene mucho contenido, bastante.
el cuestionario fue solamente para que, una ayuda, para ayudarlo a sacar como el contenido que tiene el capítulo. Vamos a entonces seguir con el tema de la salvación. Y es la aplicación, háblame un chin de la aplicación del capítulo. Y que nada, cuidarnos de caer en toda esa lista de cosas que Pablo... Son 3. Son cosas importantes que uno tiene que tener pendiente para aplicarla en su vida cada día. Nos habíamos quedado con el tema de la salvación. Vamos a continuar en esta parte. Dice un poquito atrás. Dice: de este modo Dios constituyó a su Hijo como el único medio de salvación para la humanidad. Habíamos visto que la salvación es ser librados de la paga del pecado, que es la muerte, de las consecuencias del pecado, y ser hechos hijos de Dios, hechos familia de Dios. La página, déjame citar la página 14, arriba. Sí. Y aquí encontramos, que ya lo hemos comentado mucho, el medio por el cual obtenemos la salvación, que es por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo, que por medio de su sacrificio fue que Él compró la salvación que Dios nos otorga por gracia. En el versículo que está ahí, que es Hechos 4:12, dice una verdad que tenemos que tener muy pendiente, que es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Justo como acabamos de comentar ahora, el ser humano vive sabiendo que hay algo superior a él, vive buscando ese ser superior, pero no queriendo entregarse a Dios, y cae en la idolatría, porque los ídolos regularmente le dan lo que ellos quieren, un intercambio. Tú haces esto y yo te doy esto. Un intercambio, como si con Dios se pudieran intercambiar de esa manera. Entonces, en medio de todo eso, el ser humano tiene muchas ideas de diversos caminos por los medios de los cuales podemos tener la salvación. Algunos entienden que por hacer buenas obras, otros entienden que por servirle a tal o cual santo, o por servirle a tal o cual virgen, o tal o cual Dios, tiene la salvación. Y como Dios sabe eso, Él se aseguró de dejarnos claro que era solamente a través de Jesús. Por eso en Hechos 4:12, que es ese versículo, Pedro dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los seres humanos, a los hombres, en el cual podamos ser salvos. O sea, hay un solo nombre, hay un solo camino al Padre, que es Jesús. Y eso lo dijo Pedro en una época donde los romanos adoraban cientos de dioses, tenían un panteón enorme de dioses, y eso solamente los romanos, que tenían básicamente los mismos dioses griegos, sin pensar en los dioses de las demás culturas. Piensa en el nivel de... Muchas veces nosotros queremos poner el evangelio como suave para que no se vea exclusivista. Quizás nos da miedo que sea como algo exclusivo que yo estoy vendiendo, o que yo estoy, no necesariamente vendiendo, pero sí que estoy enseñando o proclamando algo exclusivo, y como que tenemos ese temor. Pero fíjense en lo exclusivo que sonó eso hace 2000 años, cuando dijo que en ningún otro hay salvación, o cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre a través de mí, si no es a través de mí. Bastante exclusivo, ¿verdad? Es como, es por aquí, y cualquier cosa que se salga de ahí, olvídate de eso. Y las personas tenían 500 dioses. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Atenas, ellos eran tan religiosos y eran tan dados a los dioses, que incluso tenían un altar para el Dios no conocido. O sea, por si se le estaba escapando alguno, ahí estaba. Si había alguno que ellos no estaban adorando porque quizás se le escapó, ahí tenía su templo al Dios no conocido. Entonces, hay que tener pendiente que sí, es exclusivo. Precisamente eso fue lo que Jesús dijo, que solamente a través de Él es que podemos llegar al Padre. No importa, bueno, las personas pueden pensar que hay varios caminos, pero solamente Jesús dijo que solamente hay uno, que es Él. La salvación es un regalo inevaluable. No se puede comparar con oro, plata, nada puede alcanzar su precio. Dios la compró con la sangre de su Hijo y la da gratuitamente, por gracia, a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo y le recibe como su Salvador. Puntos importantes en esta parte. Primero, la salvación no se puede comprar, ni con oro, ni con plata, ni con nada.
por si acaso hay mucha gente, por ahí mucha gente que andan vendiendo, prácticamente vendiendo la salvación. Venga, ofrende, venga, siembre. Es una transacción comercial, pero la Biblia enseña claramente que la salvación no se puede comprar de ninguna manera, y mucho menos con cosas corruptibles como el oro o la plata. La salvación se compró con la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios. Y Pedro deja eso bien claro, de que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo. Otro punto es que la recibimos gratuitamente. Dice Pablo en Romanos que capítulo 3, dice acá, a ver si encuentro el versículo. Versículo 20, voy a leer el 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Nuevamente entendemos que la salvación es un regalo que Dios nos da por haber creído en Jesús, no es algo que se pueda comprar de ninguna manera, sino que es un regalo de Dios para todo aquel que cree y todo aquel que quiere recibirlo. Vamos a leer entonces, Erika, lee los versículos que están ahí. Comenzando porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Si me confunda, porque no tengo lo lente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18 al 19. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:8-10. Amén. Entonces fíjense que eso que hemos venido comentando está contenido en esos versículos de ahí. Si ustedes le preguntan, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y ustedes saben dónde buscarlo. Señores, que nadie lo engañe, la salvación no se compra de ninguna manera. Es un regalo que Dios da por la fe en Jesús. Fíjense que se compró con la sangre preciosa de Jesucristo, como dice Pedro. Y señores, no es todo el mundo que está dispuesto a morir por uno, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás la madre o el padre de uno esté dispuesto a morir por uno, dependiendo quién sea. Porque hay muchos que se olvidan, se van por ahí, tú no lo vuelves a ver más nunca también. Pero fíjense a qué nivel Dios nos amó a nosotros, que dio la sangre de su Hijo para salvarnos. Y se confirma ahí en Romanos 10 que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. La salvación tiene su origen en la gracia de Dios y se recibe por la fe del pecador arrepentido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios. En el aspecto más amplio de la obra de Dios a favor de los hombres, potencialmente la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres, pero la incredulidad levanta una barrera entre Dios y el hombre e impide que la corriente salvadora de la gracia llegue efectivamente al hombre rebelde y falto de fe. Es decir, la salvación está disponible para toda la humanidad, pero lamentablemente no todos están dispuestos a venir a ella, a quererla, o a rendirse a Dios para recibirla, a creer. Es como el ejemplo que poníamos el primer día de la clase, que yo le diga a Erika, mira, aquí yo te tengo $1,000,000, pero tú tienes que venirlo a buscar. El dinero está ahí, pero tú no lo vas a recibir si no lo vienes a buscar. Asimismo, la salvación está disponible para todo aquel que cree, pero es para el que cree. La incredulidad impide que la persona reciba la salvación, obviamente. Si no cree, es incrédulo, no la puede recibir.
punto importante aquí también, la salvación está dirigida a toda la humanidad. No solamente a algunos, no solamente a 2 o 3, sino a toda la humanidad. Hay algunas personas que enseñan por ahí que solamente es para algunos, pero dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pablo dice en 1 Timoteo que Él es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Es decir, Jesús pagó la salvación de toda la humanidad, pero solamente la reciben aquellos que creen. Una pregunta, o sea, no sé si se puede ir fuera del lugar, pero me llegó a la mente que yo he escuchado a muchas personas, mayoría los bautistas, que ellos siempre dicen salvo, siempre salvo. O sea, como que ellos dicen, yo, qué sé yo, no sé, hago algo y siempre voy a ser salvo. No, de hecho, es que ese salvo siempre salvo se malinterpreta. Lo que ellos enseñan en sí no es que si tú eres salvo, tú puedes hacer lo que tú quieres y vas a seguir siendo salvo. El salvo siempre salvo lo que significa es que la persona que es salva, como ya ha sido salva, ha nacido de nuevo, ha sido sellada por Dios, no va a volver atrás al pecado. Básicamente en ese sentido, y por eso es que ellos enseñan también que la salvación no se puede perder. Porque en esa transformación que el calvinismo plantea, la persona nacida de nuevo no ha muerto al pecado completamente y no va a volver al pecado. ¿Qué te digo? La Biblia enseña que si pecáramos deliberadamente ya no existe más propiciación por el pecado. Yo creo eso de que la persona que de verdad es salva no va a tener intenciones de volver al pecado nunca. Yo de verdad lo creo. Y en el término de perder la salvación, yo entiendo que es difícil, por el hecho de que la persona que es nacida de nuevo quiere agradar a Dios con su vida. Entiendo que es difícil, pero entiendo que no es que sea imposible. Por lo que le mencioné ahora de que está en Hebreos, y por otro capítulo, advertencia de que el que se aparta, dice Pedro, mejor le hubiera sido no haber conocido al Señor que le rescató. Hay un versículo que dice también que no desperdiciemos, que no descuidemos la salvación. Sí, que no la descuidemos nuestra salvación. Aunque en ese sentido no creo que vaya tanto en relación a que en el sentido de perderla, sino más bien en el sentido de cuidarla del vivir del día a día. Exacto. Pero sí, la Biblia hay advertencias, hay varias advertencias también en Apocalipsis. Dice Jesús de que exacto, y hay alguna parte donde dice para que su nombre no sea borrado del libro de la vida, o sea que hay posibilidad de que el nombre sí sea borrado. Entonces, yo entiendo que es difícil para la persona que en verdad ha tenido ese encuentro con Jesús, que ha sido salvo, es difícil. Ahora, no es imposible. Y depende si tú mismo decides pecar deliberadamente, como dice en Hebreos, que el que peca deliberadamente, ya no existe más sacrificio por él, no se puede crucificar a Jesús nuevamente por él, otra vez. Seguimos acá. Estamos hablando de que la salvación es gratuita y que es una obra que Dios realiza en la persona. La salvación es una obra completa de Dios en la que Dios es el que salva y a nosotros solamente lo que nos corresponde es creer, pero en realidad quien salva es Dios, el que transforma, el que salva y el que nos da la redención completamente es Dios, de principio a fin. A ver. Potencialmente la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres, pero la incredulidad levanta una barrera entre Dios y el hombre e impide que la corriente salvadora de la gracia llegue efectivamente al hombre rebelde y falto de fe. La salvación es la seguridad de que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo, de que ahora tenemos libre acceso a su presencia y de que ya no existe más condenación y de que nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, esos puntos que mencioné ahí son sumamente importantes. De que por medio de la salvación tenemos la seguridad de que hemos sido reconciliados con el Padre. Primer punto. Y que por medio de Jesucristo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Que anteriormente solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año a la presencia en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado de todo el pueblo.
pero ahora nosotros por medio de Jesús tenemos libre acceso al Padre a través de Jesucristo. Y para nosotros la cosa era más complicada, porque la estructura del templo estaba, en el templo estaba el patio interior, o sea, había el muro, y dentro del muro estaba el patio interior. Dentro de ese patio había un patio para las mujeres, que las mujeres no me llegaban hasta ahí. Entonces, en ese patio interior estaba lo que era el altar del sacrificio. Hasta ahí llegaba la gente. Dentro del templo estaba el lugar santo, que era donde hasta ahí llegaban los sacerdotes ordinariamente. Y después estaba el lugar santísimo, que solamente llegaba el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros, que no somos judíos, nos tocaba afuera. O sea, no podía ni siquiera entrar. Por eso dice Pablo en Efesios que Jesús tumbó ese muro que nos separaba, y el velo se rasgó, abriéndonos el camino para nosotros tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, Julio, lee los versículos que están ahí, que son la base de lo que hemos comentado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso por confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:11-12. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8. ¿Sí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Entonces, fíjense que lo que hemos comentado antes está contenido en esos versículos de ahí. Y la seguridad tan grandiosa como que nos da Romanos 8:1, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjense en una condición que dice más adelante: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por si acaso, asegúrense. O sea, para los que estamos en Jesús no hay ninguna condenación. Y la evidencia de que estamos en Jesús es que nosotros vamos a andar conforme al Espíritu, no conforme a los deseos de la carne. Luego de esto está tres momentos históricos en los que se revela la salvación: el pasado, el presente y el futuro. Vamos a resumirlo de manera rápida, que ya es tarde. El pasado nos habla de que fuimos salvos en el momento en que decidimos creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la salvación manifiesta en el pasado. Pero la salvación también se manifiesta en el presente, de que nosotros actualmente somos salvos y Dios nos ayuda a ir creciendo en esa salvación que Él nos ha dado. Dice Pedro aquí, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, como mencionaba también Adriel solita, debemos cuidar nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación cada día. Y Pedro dice, desead con todo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que por medio del estudio de la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo para la salvación. Y Pedro dice que debemos desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche, que gritan cuando no se la dan. Yo no he visto muchos cristianos gritando porque le hace falta la Biblia últimamente. Es un problema serio. ¿Qué ustedes opinan? Estamos feos. Con hambre de la palabra. Y que grite por él. Como que hace falta eso. Estamos feos. Una desnutrición espiritual es lo que más que hay. Es verdad, porque si Jesús le dijo a Satanás que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual, y si tú no te alimentas, tú luego vas a tener una desnutrición que te vas a morir. Es feo el cuadro. Una anemia espiritual.
Entonces, la salvación en el futuro. Aunque gemimos en este cuerpo, sintiendo tanto los impulsos de la carne dentro de nosotros como la opresión del mundo por fuera, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es decir, nosotros somos salvos, Dios nos salvó, somos salvos, pero nuestra salvación se va a manifestar en otro nivel cuando Cristo venga por nosotros y nosotros resucitemos, cuando Él nos venga a buscar. Y esa es la esperanza que tenemos de que ya de partir de ahí no vamos a seguir con la misma lucha que tenemos aquí contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra Satanás y contra todo el mundazo. ¿Mayor gloria de qué? Sí, que gloria a Dios. Romano dice que gemimos y que aún la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos de que llegará ese día en que seremos libertados de todo esto y que seremos hechos como Jesús es y que recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces es la dimensión futura de la salvación. Hasta aquí el tema de la salvación. Algo que quieran comentar, opinar, decir, algo que le haya llamado la atención de todo esto. Yo entiendo que este tema, más que aprenderlo, tenemos que ponerlo en práctica, vivirlo, como tú dijiste, porque de aquí viene todo. La salvación es por lo que nacimos, por lo que estamos luchando, Nuestra por lo que nos hace esperanza. sentido, nuestra esperanza. La salvación es individual. Y cada cual que se ocupe en ella. ¿Qué crees? Y que deje de estar pendenciando al otro. No, porque claro, tú te dedicas a... Le dices, mira, busca de Dios. Pero llega un momento en que, por decirlo así, la persona se cansa como de ti y comienza como que a soltarte y sigue en su vida. Y yo, bueno, el Señor sabe que yo cumplí. Eso es lo importante. Entonces, él Ya no después, se dejó. después de ahí ya es responsabilidad buscar. Claro. Pero uno debe de cumplir con lo que se mandó, ¿no? Y cada quien también tiene su tiempo. También. Hay algunos que van a venir más adelante y otros que lamentablemente no van a venir. Pero nosotros debemos de cumplir con lo que Dios nos ha mandado y Dios se encarga de los resultados. Aunque hay veces que uno como que se desanima y que concho, tanto que intento y nada. No, quizás. Desde la hora no. Entonces, vamos a orar para terminar. Daniel lloró la última vez, Erika. Amantísimo Padre, gracias una vez más, Señor, por tanto que tú nos has regalado, por tanto que tú nos has brindado día tras día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado especial, Señor. Y gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado, Señor, en medio de la lucha. Tú sigues ahí con nosotros, sin nosotros ni siquiera merecerlo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, noche, Señor, de esta clase que tú nos permitiste disfrutar, Padre. Gracias por Nelson, que fue un vaso escogido por ti, Señor, para que diera este sinnúmero de clases, Señor, para nosotros aprender y conocer un poco más de ti, Señor. Gracias, Padre, por la Academia Bíblica, Señor. Bendícela, Padre, y sigue, Padre, que por medio de este se sigan generando muchos frutos, Señor, en las demás personas, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, los estudiantes, Señor. Permítenos, Padre, que día tras día dediquemos, Señor, de nuestro tiempo a ti, que nos enfoquemos, Señor, en aprender de ti, Padre, y que demos lo mejor de nosotros, Señor. Padre, ahora permite, Señor, que a cualquier sitio que vayamos, ya sea al culto o a otro sitio, Señor, tú seas con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, Padre, y tomando el control de nuestras vidas, Señor. Una vez más, gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús.